Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos de. Yo soy Corso Miranda. De lo que vamos a hablar en este episodio es un poco del contexto histórico de toda la situación que está pasando en Ucrania y por consiguiente con Rusia y naturalmente en todo el mundo. Porque esto tiene repercusiones no solo en esa zona geográfica en específico, sino en todo el globo. Y no solo eh, em, en esta época, en el presente, sino que tiene raíces en el pasado bastante alejadas, bueno, quizá no tanto, pero sí un poquito alejadas del presente y que muy probablemente seguirá teniendo repercusiones unos cuantos años en el futuro. Muy bien, primero, antes de empezar formalmente, debo decirte que este capítulo tiene como finalidad entretener al tiempo de que se aclara un poco el por qué es que ciertas cosas que parecieran no tener mucho sentido están ocurriendo en Ucrania. Quitarte un poco la idea de la cabeza de quizá quiénes son los buenos, quiénes son los malos en todo este asunto, porque cuando se trata de una guerra no hay buenos ni malos. No hay un bando que luche por la libertad y otro que luche por no libertad. Y hay una frase que pues entre las personas que nos gusta la historia se repite mucho y es que la historia la cuentan los vencedores. Esto de cierta forma es bastante cierto, ya que no sé, imagina o trata de recordar o trata de plasmar en tu mente cómo sería la historia vista desde el punto de vista de los perdedores, y lo más probable es que te cueste trabajo visualizar. Pero bueno, perfecto, vamos a empezar. El conflicto, la guerra de Rusia y Ucrania, que fíjate, no es como que tenga un nombre ya formal, como lo puede ser la guerra de las Malvinas, perdón, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 100 años, o sea, no es como que tenga un nombre así ya, como que para los libros de historia este va a ser. Sin embargo, le vamos a llamar, perdón, Guerra de Ucrania, para no estar repitiendo la guerra entre Ucrania y Rusia el tiempo que dure este capítulo. Perfectamente, entonces, ¿cuáles son las raíces de todo este conflicto? Las que parecen ser más notorias comienzan en la Primera Guerra Mundial, aunque eh, como todo, esto tiene como que meollos, tiene asuntos, tiene cabos sueltos desde muchísimo antes, pero para no alargarnos más del usual con estos capítulos, vamos a empezar a partir de la Primera Guerra Mundial porque son los acontecimientos remarcables más cercanos y que naturalmente tienen su importancia más cercanos a nosotros. Así que, pues, ¿qué chiste tendría alejarnos mucho más? Que estaría increíble, sería riquísimo abarcar mucho más contexto histórico, pero bueno, la situación comienza en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las causas de, de que estallara la Primera Guerra Mundial? Y desde ya te digo que, al menos en la Primera Guerra Mundial, no hubo una causa, sino un pretexto. ¿Qué sucedió? Bien, el líder, el máximo líder general del Imperio Austrohúngaro, que posteriormente, después de muchos acontecimientos, se dividió y terminó siendo Hungría y Austria por separados, pero antes eran una sola nación, el Imperio Austrohúngaro. El archiduque Francisco Fernando fue asesinado a balazos por una persona que en este momento no es tan importante que se mencione su nombre o que nos aprendamos cuál fue su importancia y relevancia a nivel histórico. Solo el hecho. Entonces, ¿qué sucede? El archiduque Francisco Fernando es asesinado y a partir de esto es que las naciones aliadas del Imperio Austrohúngaro dicen, oye, ¿qué onda, no? O sea, a ver quiénes fueron los responsables de este asesinato. Y cuando se trata de un acontecimiento como este, de acabar con la vida de una persona tan importante, por lo general
no es una idea de un pequeño grupo aislado, sino que hay algo, hay alguien con mucho más poder ahí en las sombras. Entonces, desde siempre todas las naciones han tenido aliados y han tenido enemigos. Actualmente ya esa línea se está como que borrando un poquito más, sin embargo, esas tensiones, esos piques siguen existiendo, sobre todo a nivel económico. Entonces los aliados del Imperio Austrohúngaro dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién fue? Debemos hacer una investigación y debemos dar con los responsables y naturalmente hacer que paguen por este crimen. Y los enemigos del Imperio Austrohúngaro dijeron, nice. Entonces fue el pretexto para ir a una guerra. Hay una frase que me siento sumamente avergonzado de no recordar al autor, pero parafraseándola dice algo más o menos como que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian van a asesinarse bajo órdenes de viejos que se conocen y se odian. Entonces básicamente eso fue lo que pasó, un pretexto que acabó en una guerra mundial y el mundo por primera vez se vio dividido en dos bandos. Vaya, como nos lo han enseñado, los buenos y los malos, la triple alianza y la triple entente. En esta parte de la historia nosotros conocemos como los buenos a la triple alianza y a los malos como la triple entente. Son nombres un poquito extraños, sí, yo lo sé, pero la historia es así, ¿qué te puedo decir? A veces la historia tiene sus caprichos, tiene sus nombres extraños, todas las disciplinas tienen sus nombres extraños, pero bueno, la triple alianza y la triple entente entraron en un conflicto a nivel mundial donde se cataloga como... Es que ahí se debate un poco entre qué guerra fue la más cruel, si la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ya que para la primera no existían tantas legislaciones acerca de derechos humanos como lo existía para la Segunda. Es decir, a lo que me refiero es que en la Primera Guerra Mundial se valía casi que de todo. Pasa todo este rollo de la Primera Guerra Mundial y entonces se forma la ONU, se forma y este órgano tiene como uno de sus propósitos regular el tema de los derechos humanos y prohibir muchas cosas en el ámbito de la guerra. Así que la triple S y la triple entente, pum, 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 se dieron de guamazos y terminaron ganando los países conformados por la triple alianza. Entre esos países, de los perdedores, de la triple entente, se encontraba Alemania, en donde un joven Hitler participó como un soldado y pudo ver todos los horrores de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, una vez que acaba ese mega conflicto, empieza a escalar en la política y llega a ser el mismísimo Führer. ¿Qué pasa cuando concluye la Primera Guerra Mundial? Todos los países que resultaron vencidos se ven obligados a firmar un pacto, un tratado en el que se especificaba claramente que tenían prohibido volver a levantarse en armas contra algún otro país soberano y más un país de los cuales hayan ganado la guerra. Y en el caso particular de Alemania se le obligó a ceder muchos territorios, un poquito como el caso de México, que no sé si lo sabías, pero en la antigüedad el territorio nacional mexicano medía casi el doble de lo que es ahora, pero por una serie de temas políticos y corrupción y el poder y todo eso, pues bueno, muchos fueron tomados a la fuerza y muchos fueron vendidos, y así es como terminamos con nuestro bello México querido. Sí, con la mitad de su tamaño original, pero bueno, entonces Alemania, al verse obligado a firmar esto porque no tenía de otra, queda muy resentida, sobre todo porque ya se venían manifestando estos ideales, ojo, no en toda la sociedad alemana, pero por desgracia sí en el porcentaje de la sociedad alemana que tenía el poder para hacer algo, que pues por desgracia fue algo muy mal. Queda resentida. Y después de unos años, después de como que acomodarse un poco en la silla en la que estaban sentados, y una vez que el Führer llega al poder, se decide de nuevo volver a un conflicto armado. Y este conflicto no es necesario ni que tenga presentación. La Segunda Guerra Mundial tiene demasiada tela de donde cortar. Y los videojuegos de disparos
más famosos son los de la Segunda Guerra Mundial, las películas de balazos de las más famosillas son de la Segunda Guerra Mundial, así que al menos en cuanto a una visualización, pues estamos en un terreno bastante accesible. Viene la Segunda Guerra Mundial con toda la expansión alemana, una disculpa, a veces mi cerebro va más rápido que mi boca. Y de nuevo el mundo se ve dividido en dos bandos, las potencias aliadas y las potencias del eje. El bando del eje estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas del bando aliado estaba conformado por muchísimos más países, pero los principales eran Inglaterra, o bueno, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá y pequeños grupos, pequeños batallones de países que también se unieron a la guerra, pero no en grandísimas cantidades como lo hicieron estos principales. De hecho, hay una película, se llama Rescatando al Soldado Ryan, en la que se ilustra perfectamente la crueldad de la Segunda Guerra Mundial y que no solo eran los países más importantes y más destacados en ese entonces los que entraron en guerra, sino que hay una escena donde los estadounidenses asesinan a un par de checos, que los checos entraron en guerra por parte del bando aliado. Y tú pensarás, entonces si son aliados, ¿por qué rayos los matan? Pues porque el bando nazi, como ya estaba en las últimas y ya se las estaba viendo muy negras, estaba, en vez de asesinando y acabando con todos sus enemigos, los estaba utilizando como rehenes o los estaba forzando a trabajar o incluso a pelear contra sus propios aliados, naturalmente vistiéndolos con uniformes alemanes, pues para que pues, la cosa sirviera un poco más. Entonces, a los estadounidenses no hablar checo y los checos no hablar inglés, pues un poco confunde la cosa y los estadounidenses terminan llenando plomazos a estos dos hombres. Ahí se ilustra un poco toda la crueldad de una guerra donde hasta tus propios aliados pueden terminar con tu vida. Ay, pero bueno, de nuevo aquí me tienen distrayéndome, una disculpa, es que cuando se trata de historia uno no puede platicarla de forma lineal, hay que hacer una que otra acotación. Pero bueno, después de mucho conflicto en el 1945, por fin acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país fue el más importante para que esto concluyera? Estados Unidos. ¿Con qué evento? Ah, bueno, con el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre las dos ya grandes y famosas ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Ahora, ¿por qué fue que estas dos bombas fueron lanzadas por primera vez? Porque esto fue un hito en la industria militar mundial y en la historia de la humanidad. Fue la primera arma de destrucción masiva que el hombre pudo ver, y algunos fue lo último que vieron. ¿Por qué? Ah, pues resulta que los alemanes y los italianos ya se habían rendido al verse ínfimamente superados por las fuerzas aliadas. Sin embargo, la Tierra del Sol naciente, Japón, no lo había hecho para ese entonces. Tomaron muy malas decisiones en la guerra. Una de ellas fue atacar a Estados Unidos, porque al principio, en los primeros años de la guerra, Estados Unidos no participó en ella, vaya, no formó parte formalmente de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban como que en una parte muy neutral, aislada, pues porque naturalmente el continente americano estaba un poco alejado del frente de batalla europeo. Pero con el ataque a Pearl Harbor, una base naval propiedad de Estados Unidos, que fue bombardeada, atacada y destruida por la Fuerza Aérea Japonesa, les hizo ver a los Estados Unidos y les picó la cresta, porque es una nación sumamente bélica, y creo que no lo niega, pero pues bueno, es una nación muy bélica, y dijeron, ah sí, pues ahí te voy, y entonces entran formalmente a la guerra. Ya Italia con Benito Mussolini y Alemania con Hitler ya se habían rendido, pero los japoneses no había forma de pararlos, tenían, vaya, no es
hasta es un poco de meme, es chiste la cultura japonesa, cómo se toman las cosas tan en serio, tan son tan japoneses. Digo, no por algo la palabra kamikaze es tan famosa. Kamikaze, traducida del japonés, significa viento divino. Eran pilotos muy jóvenes, por cierto, la mayoría. De hecho, la visión hollywoodense actualmente nos hace ver que los kamikazes eran pilotos que se enlistaron a voluntad, lo cual no es cierto. Al menos no en su mayoría. La mayoría de los pilotos kamikazes fueron enviados obligatoriamente, pues porque no tenían otra opción. Era o vas a volar en una misión suicida o te quedas y eres ejecutado, naturalmente con todo el deshonor posible. Entonces, pues ¿qué opción tenían? Morir con honor o morir sin él. Y para en esos entonces morir sin honor para un japonés era lo peor que le podía pasar. Y al ver toda la determinación de los japoneses, los Estados Unidos dijeron es que tenemos que hacerlo. Y naturalmente fue una buena estrategia, muy entre comillas, cuántas vidas inocentes acabaron, pero al tiempo en que detuvieron por fin la guerra, ya los japoneses también demostraron la superioridad tecnológica que tenían en ese momento. Entonces acaba la Segunda Guerra Mundial por fin. Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, porque fue la nación que mejor parada quedó, ya que su territorio estaba muy lejos del frente, a diferencia de países como Francia, que quedaron muy destruidos, como las naciones que fueron invadidas por Alemania. La misma Alemania quedó bastante dañada, bastante tocada por los conflictos urbanos. Entonces, ¡pum!, acaba la guerra. Estados Unidos y el bando aliado ganan por fin. Y cuando acaba una guerra, se firman pactos, como el que Alemania se vio obligado a firmar en la Primera Guerra Mundial, que no respetó el hijo de su madre. Y con ello vienen muchas sanciones económicas y, vaya, por lo general, los países perdedores le pagan a los ganadores. Así es esto. Es como una apuesta, ¿no? Nada más que, pues, con vidas humanas de por medio. Pero bueno, Estados Unidos se convierte en una nación muy poderosa. Muy, muy poderosa. Es ahí cuando toda la revolución social y un poco tecnológica de los Estados Unidos sale a flote. Estoy seguro de que sí has escuchado, o más bien visto, esas propagandas de una mujer, una chica con un paliacate rojo y mostrando el bíceps, una posición que hasta ese entonces era muy característica de los hombres. Bueno, esa propaganda surgió durante la guerra y después de, ya que los hombres fueron a matarse entre ellos y las mujeres se quedaron haciendo el trabajo que por lo general hacían los hombres, pues en las fábricas y todo el trabajo rudo. Ahí comienza una de las primeras oleadas de igualdad de género y de feminismo como lo conocemos actualmente, ya que las mujeres dijeron, no, a ver, nosotras somos perfectamente capaces de hacer lo que los hombres y sacamos al país adelante nosotras solas, aún teniendo hijos en casa y pues muy entre comillas siendo el sexo débil. Entonces cuando los hombres regresan a sus países, cuando los hombres estadounidenses regresan a su país, se topan con un cambio bastante radical en cuanto a la cosmovisión de su sociedad. Y con ello, muchas personas que antes pertenecían a la clase baja, ahora eran clase media. El boom de la comida rápida, el boom de los utensilios de línea blanca, pues todo eso. Pero, adivina qué, no fue el único bando que quedó bien parado, además de las potencias del eje, después de la Segunda Guerra Mundial. Había una nación con un territorio sumamente extenso al otro lado del mundo que también tenía mucho poder militar, económico, social, político e ideológico. En ese momento se conocía y su nombre oficial era URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora, el comunismo, la forma de pensar de esta mega nación y de sus aliados, de sus simpatizantes, distaba en demasía de la cosmovisión de los Estados Unidos y sus simpatizantes. Vaya, es completamente lo opuesto. El comunismo y el capitalismo
son como perros y gatos, ¿no? O sea, como que no embona. Yo creo que una de las misiones más difíciles en este planeta es hacer que cuando un pan con jalea caiga al piso, no caiga del lado de la jalea, y hacer que el capitalismo y el comunismo se lleven bien de la mano. O sea, son dos cosas imposibles, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Viene el periodo de la Guerra Fría. ¿Y por qué Guerra Fría? Es un nombre bastante curioso. No sé por qué me recuerda a un refrigerador, pero bueno. Se conoce como Guerra Fría porque este periodo de la historia fue en efecto una guerra, pero no fue una guerra oficial declarada. Por lo general, cuando hay una guerra, los mandatarios salen a la luz pública a hacer un comunicado oficial en donde declaran la guerra a tal y cual. Pero en la Guerra Fría no fue así. Estados Unidos vio que estos señores soviéticos tienen mucho poder político, económico, militar, bla, 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 bla. Y dijeron, sí, nosotros somos mejores. Y por otro lado, los soviéticos dijeron, sí, gringos, nosotros somos mejores. Y empieza toda una carrera armamentística, social, política, espacial, hay un montón de cosas para ver qué potencia era la mejor, sin tener que entrar en un conflicto armado, pues porque el mundo estaba muy tocado para eso, y ambas naciones sabían perfectamente que si entraban en una guerra con la otra, ninguna iba a salir bien parada. Y eso abría la puerta a que un tercero se metiera y entonces, pues, no quedara como victorioso en ninguno de estos bandos, sino alguien más. En otras palabras, no era rentable una guerra. Otra ya no. Entonces, empieza la carrera espacial. Los soviéticos, perdón, fueron los primeros en poner un hombre en la luna, un animal en la luna, pero los estadounidenses fueron los primeros en llevar un hombre a la luna, que, bueno, así se dice comúnmente, pero no fue solo uno, fueron varios, y incluso hay algunos que dicen que los Estados Unidos nunca llegaron a la luna, o al menos no en el momento en el que se nos dijo. Es una teoría de conspiración un poco sosa. Sin embargo, si no indagamos mucho en los detalles, y si tenemos un poco de morbo y gusto por la conspiración, puede ser, ya que arriesgarse a transmitir un evento de tal magnitud, sabiendo que sus mayores enemigos lo estaban observando, y arriesgarse a que fallara por completo eso, era básicamente entregar la guerra y darse, pues ya, por vencidos. O sea, ¿cómo te atreves? O sea, no había manera, era inadmisible permitirse perder la carrera espacial. Entonces muchos dicen que tenían una grabación pues de emergencia por si algo pasaba, transmiten esa grabación y bla bla bla, pero bueno, eso es tema de otro costal. Acaba la Guerra Fría, Estados Unidos gana otra vez y naturalmente su poder aumenta otra vez. ¿Qué pasa al acabar la Guerra Fría? Las influencias estadounidenses se expanden todavía más hacia las fronteras de la Unión Soviética y se forma la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Básicamente es una organización de tratados del Atlántico Norte, o en otras palabras, los compis que se unen porque son enemigos de la Unión Soviética. Así es. Entonces la OTAN se forma con la finalidad de que todos los países miembros, bueno, primero para unirte deberías, digamos que solicitarlo. No es como que a la fuerza la OTAN diga, tu país, vente para acá. O sea, no, tú como nación soberana e independiente deberías solicitar o pedir que se te anexe a la OTAN. Y con ello pues adquirirás muchos beneficios y obligaciones, naturalmente, pero la finalidad era que los países pertenecientes a la OTAN tuvieran una protección contra un posible ataque o invasión de la Unión Soviética y sus simpatizantes. Es decir, vaya como el lema de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Bueno, si una nación perteneciente a la OTAN se era invadida o se veía en conflictos armados con alguno de sus enemigos, véase Rusia, bueno, la Unión Soviética,
todos los países miembros de la OTAN estarían obligados a intervenir de manera armada o no armada, ya sea para negociar o para tirar balitas. Así que básicamente para eso se crea la OTAN en sus inicios. Después ya vienen los temas económicos y de comercio, pero en la base eso es. Entonces ya nos acercamos a la actualidad. Rusia no es como que aceptara la creación de la OTAN y esto que te acabo de explicar, pues no es como que haya salido el mandatario en ese entonces de la Unión Soviética que era, ok, perfectamente, nosotros permitimos, estamos de acuerdo, aprobamos la creación de la OTAN, que les vaya bonito, váyanse por la sombra. No, pero no tuvieron de otra. No es como que pudieran impedirlo, y si trataban de impedirlo, pues les iba a ir peor, porque ya no solo se estaban metiendo directamente con Estados Unidos, sino con muchas más potencias, lo que se iba a traducir en otra guerra. Entonces, digamos que la Unión Soviética se desintegra y quedan muchas naciones colindantes a la actual Rusia que se independizaron, se volvieron naciones soberanas, y ya, ahí quedó por un rato. Pero en el subconsciente ruso quedó como que esa espinita de que muchas naciones que ahora son independientes por derecho le pertenecen, porque siempre fueron parte de su territorio, porque los ideales de esas naciones, de una buena cantidad de esas personas que viven en naciones como, por ejemplo, Ucrania, Croacia, Checoslovaquia, Ucrania, ya dije Ucrania, Rumania, pero bueno, esas naciones cuya bandera es muy similar a la de Rusia, tienen, naturalmente no todos sus ciudadanos, pero sí hay muchas personas que se siguen sintiendo pertenecientes a Rusia. Entonces, actualmente, Vladimir Putin, de hecho ya este es un meme, Vladimir Putin, porque nadie ni nada puede contra él, él es invencible. Pero bueno, ¿qué pasa? En Ucrania, desde hace mucho tiempo, ya esto no es cuestión de hace unos meses, sino que ya desde hace mucho tiempo está envuelta en un conflicto, en una guerra civil. Todavía no está muy claro qué detonó y cuáles son los intereses, vaya, cuál es el objetivo por el cual esta guerra civil está ocurriendo. Pero como siempre, hay dos bandos, los disque buenos y los disque malos. Entonces, por todo este meollo, el gobierno ucraniano le pide por favor a la OTAN que se le anexe a su organización. ¿Y qué pasaría si se anexa Ucrania a la OTAN? Pues naturalmente que todos estos países intervendrían para salvaguardar los intereses de Ucrania y de la misma OTAN y con ello acabar por fin con la guerra civil. Ahora, aquí viene algo bien importante. Supongo que es lo más importante de todo este asunto. La posición geográfica de Ucrania con respecto a la OTAN y con respecto a Rusia es sumamente estratégica y valiosa. Muy valiosa. ¿Por qué? Porque Ucrania colinda directamente con Rusia. Y entonces, si Ucrania se anexa a la OTAN, automáticamente en el papel se vuelve enemiga de Rusia. Y la OTAN, @ Estados Unidos, tiene la oportunidad de establecer armamento con la capacidad de destrucción masiva, de destrucción pues verdaderamente aterradora, justo a las puertas de Rusia. Vaya, es como si tu vecino, el cual odias y te odia, pusiera, no sé, a un perro, un pitbull perfectamente entrenado para matar justo en tu propia puerta. O sea, que abres tu puerta y ahí tienes al bendito perro. Es completamente inadmisible. Y Rusia desde que se formó la OTAN dijo, está bien, nada más no se metan para acá, no se acerquen a las naciones que antes pertenecían a mi territorio y todo va a estar bien. Entonces, con toda esta situación de la guerra civil ucraniana, esta nación pide que se le anexe a la OTAN. La OTAN dice, puede que sí, puede que no, no lo sé, déjame ver. Pero en realidad les convendría. Ahora, aquí entra en juego otro factor. Rusia a nivel internacional es un exportador y productor de gas
muy grande y muy importante, y casualmente todo el gas ruso que es exportado hacia la Unión Europea pasa por Ucrania. Entonces, a Rusia le convendría anexarse de nuevo a Ucrania. ¿Por qué? Porque entonces se ahorraría una lanita, una gran lanita, al ya no tener que pagar, digamos que precio de aduanas, por decirlo de alguna manera, para enviar su gas directamente a la Unión Europea, sino que pues al ser parte de su nación ya no tiene que pagar absolutamente nada y también se puede apropiar de todo, de toda la materia prima que yace en suelo ucraniano. Y entonces ahí se fregaría un poco a la Unión Europea, pues porque ahora impongo yo mi precio, ya no tengo que pagar, digamos, precio de aduanas, y a ver cómo le hacen. Y la OTAN dice, es que a nosotros nos conviene tener a Ucrania en nuestro poder, que esté anexa a nosotros, pues para poder tener armamento muy cerca de nuestro más grande enemigo y nuestra más grande potencia rival, y también para que pues apropiarnos de la materia prima y de los precios, de las aduanas del gas y un montón de cosas políticas. ¿Recuerdas la frase que mencionamos al inicio de que la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian van a matarse por órdenes de viejos que se conocen y se odian? Bueno, algo pasa, algo más o menos así. Entonces, Rusia, Vladimir Putin, al ver que había intenciones de que Ucrania se anexara a la OTAN, dice no, no señor, y nos vamos a meter, y entonces iniciaron movimientos de paz, que así le llamó Putin, una operación de paz. ¿Qué se supone que quería él? Bueno, calmar la situación de guerra civil en Ucrania. Porque si se calma la guerra civil, si se acaba la guerra civil, también podríamos estar acabando con uno de los, digámoslo así, problemitas, uno de los pilares de todo este conflicto. Pero obviamente es con el pretexto de, pues lo que ya mencioné hace rato, meterse y recuperar los territorios, tener más influencia política y sobre todo que no pongan armas en su propia casa, a las puertas de su propia casa. ¿Y por qué es que el territorio ucraniano es tan importante a nivel estratégico? Y por qué es que sobre todo Estados Unidos está como que sobándose y tallándose las manos para que se concreten sus planes? Vámonos para atrás, un flashback. En la Guerra Fría hubo un evento, un acontecimiento que se llamó la crisis de los misiles. Básicamente, ¿qué fue? Pues invierte esta situación hipotética de los misiles en Ucrania apuntando hacia Rusia, pero ahora al revés. Cuba en ese entonces era una nación amigui de la Unión Soviética. Y Cuba está muy cerca relativamente de los Estados Unidos. De hecho, desde algunas partes de México, en una noche naturalmente despejada, puedes ver la isla de Cuba. Muy chiquita, obviamente, pero se puede ver. Eso nos da una idea de qué tan cerca, a una escala geográfica, se encuentra de Estados Unidos. La Unión Soviética pone misiles nucleares, atómicos, armas muy macizas, muy cerca de Estados Unidos, y esto representaba una amenaza, pero que importantísima, muy grande. Básicamente, Estados Unidos sintió el verdadero terror de que tenía armas de su peor enemigo muy cerca de su territorio, cosa que antes no le había pasado, pues porque en la Primera Guerra Mundial ellos no participaron. En la Segunda Guerra Mundial estaban muy lejos del frente y por lo tanto una incursión militar hacia su territorio era pues innecesaria, era muy cara y pues no iba a rendir muchos resultados, que digamos. Entonces Estados Unidos le dijo a Cuba, oye, bueno, y a Rusia también, o me retiras esos misiles o esto se va a poner feo. Total que bueno, los misiles fueron retirados y la tensión cesó. Entonces, ese terror que sintieron los Estados Unidos lo podrían sentir actualmente los rusos si es que se concreta que haya armas de tal calibre en Ucrania, tan cerca de Rusia. Un misil intercontinental tarda de salir de Rusia a Inglaterra 4 minutos. O sea, desde que suena una alerta, que en ese momento muchas naciones aliadas del lado de Estados Unidos y del lado de la Unión Soviética tenían, como una alerta sísmica que te avisa
que dentro de un minuto va a temblar. Bueno, una alarma así te avisaría que dentro de 4 minutos van a caer misiles intercontinentales probablemente sobre ti. 4 minutos. 4 minutos es absolutamente nada. No te da tiempo de nada. Si estás en el trabajo y suena, no puedes llegar a tu casa porque 4 minutos no duran nada. Podrías llamar a tu familia, sí, pero aún así no serviría de nada. O sea, son 4 minutos. 4 minutos, lo que dura un corte comercial, aproximadamente. Entonces, con todo, Dios Jesús el Cristo, 35 minutos. Discúlpame, yo sé que a veces hablo demasiado, pero es que sí tenía que darte un contexto amplio para que entendieras que esto no es una mera situación de un capricho de Vladimir Putin, de que no creas que él es el malo y de que los gringos son los buenos, y que tampoco creas que la OTAN y Estados Unidos son los malos y que Putin es el bueno. No hay buenos ni malos. Pero si quieres, para futuros episodios, nada más estaría padre que me lo hicieras saber. Y naturalmente también voy a hacer experimentos de que el contexto histórico sea un poco más corto y que le demos más tiempo, más importancia y prioridad al tema central. Así que agradecería que me dijeras si dejamos el espacio tan amplio para el contexto histórico y después nos seguimos con el tema principal, o acortamos el contexto para darle más espacio al tema principal. Pero bueno, muchas gracias por haberte quedado hasta esas instancias del capítulo, te lo agradezco mucho, espero haya sido de tu agrado y que si este tema te interesa un poquito más, yo te exhorto a que investigues por tu cuenta, de que leas todo lo que puedas, de que escuches todo lo que puedas acerca del tema, naturalmente de medios confiables, de medios bastante serios en cuanto al tema. Y pues te deseo todo el éxito del mundo en esto. Vas a ver que es una situación que va mucho más allá de solo unos cuantos meses atrás. Y de verdad es sumamente interesante entenderlo, comprenderlo, también para que desde nuestra trinchera podamos hacer lo necesario para que situaciones como esta se erradiquen por completo, al menos lo más que se pueda, y aún así, vaya, con esto lograr llegar a una mejor sociedad. Muchas gracias de nuevo. Esto ha sido Hablemos de. Piénsalo.